Hay un Dios que nos ama y el Evangelio de San Juan nos lo repite muchas veces. El amor. Mira, el Evangelio de San Juan nos repite el amor y la unidad. Pero una unidad entre el Padre y el Hijo, y también a la unidad de su Espíritu, que nos da a conocer esos misterios, esos regalos, esas bendiciones. Y por eso hay una expresión en el capítulo 7 de San Juan cuando dice el Espíritu como ríos de agua viva. Significa que es como, usted ha visto cuando vemos la naturaleza tan hermosa, y cuando vemos una cascada y vemos cómo va cayendo esa agua tan hermosa, ¿sí? Esa bendición, y cómo baja y se siente ese ruido, pero sobre todo se siente la belleza de esa naturaleza. Amén. Pues así es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, hermanas, para entender que nosotros somos hijos de Dios, hijos no de cualquiera. Pero lastimosamente en este siglo XXI la gente se ha querido maltratar por su egoísmo, por sus celos, por sus envidias, y eso no es de Dios. Porque usted no puede actuar como el diablo quiere que usted actúe. No, al contrario, por el amor. Pero no es el amor que aparece en el Warner Bros. ¿Se acuerdan que iba Zorrillo Apestoso? Oh, oh, linda zorrillita, ¿sí? Y el otro, tin, 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 tin. Y la gata, porque siempre la confundía la gata y desfía. Era tan de mala la gata que le venía la raya. Y era, oh, zorrilla apestosín, oh, mamá, sí. Entonces, muchas veces nosotros estamos mendigando amor, y ese mendigar de amor nos hace crear, o más bien, creamos heridas en nuestra vida. Porque primero, nosotros tenemos que reconocer una historia. Tú y yo tenemos una historia. Yo, por ejemplo, nací con labio leporino paladar hendido, abierto de nariz y boca. Eso no fue lo malo. Lo malo es cuando comencé a estudiar. Me miraban así como chiquito, pero no se dieron cuenta que este chiquito no era tan, ¿sí? Tan chiquito. Sí, porque imagínense, lo trataban a uno mal. Y yo decía a la profesora, mire, defiéndame. Y pues ellos trataban de hacer lo que podían, pero no veían en carne propia lo que uno tenía que vivir. Y entonces comenzaba uno este mecanismo de la defensa personal. Claro, no es fácil, y en estos casos que lastimosamente en nuestro país se está dando el matoneo o el bullying, ¿sí? Lastimosamente no se aprende a respetar y a valorar a los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que respetar a los hijos de Dios. Mire, ¿qué tal uno hacerle daño a una persona? No es porque uno quiera hacer daño tampoco. Y si uno se equivoca, pues ojalá le den a uno el chancecito. Para los hermanos que me están viendo, chancecito en el término colombiano significa, o sea, una oportunidad para pedir perdón. No le dan ese chancecito a uno de pedir perdón, de reconocer. Sí, yo no sé por qué la gente se odia, si el odio no es bueno. ¿Sí? La venganza, no es que, no, venganza, no, sino que debemos de saber que tenemos que perdonarnos. Mire, la psicóloga hoy nos decía algo importante, la psicóloga Janet, que para haber perdón, primero nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo le quedó el ojo? Y usted no se perdona porque quizás tuvo que vivir una cierta etapa de negativismo en su vida, o quizás usted se sintió que usted era un estorbo. Mira, alguien me contaba que ayer una persona que tuvo un problema, una enfermedad, y le dio como un reumatismo, como una parálisis o como una trombosis, y le quedó totalmente la parte, una de las partes, ¿sí o no? No me acuerdo si es derecha o izquierda, y le quedó totalmente paralizada. Ella en su vida me ha comentado, me ha hablado, y yo la he orientado, y la hija se echa la culpa, o le han echado la culpa porque le han echado la culpa que eso le pasó a su mamá por culpa de esa niña. Tremendo, porque
ella no tiene la culpa, porque si una mamá se pone a trabajar, lo que hace es tener el mejor futuro. ¿Para quién? Para sus hijos, ¿sí? Incluso aquí tenemos un papá ya de muchos años, ¿sí o no? Don Víctor, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene don Víctor? 66, y tiene una nena de 8 años, ¿sí? Ah, ya cumplió más, 9 años, ¿sí? Ya él dice, padre, yo soy un poquito más madura, 9 años. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que aprender en la vida a perdonar. Pero nosotros no nos hemos perdonado primero a nosotros mismos. Quizás muchas veces actuamos de una forma egoísta y seguimos porque nunca nos hemos aprendido a perdonar. Y viene el resentimiento, viene el odio, vienen los celos y viene la envidia. Uy, qué feo la envidia, horrible. ¿Sabe qué es la envidia? Es un sentimiento negativo que se genera porque aquella persona siente celos de esa otra persona y quiere hacer lo que esa persona hace. Y actúa de una forma envidiosa y egoísta, diciendo, uy, mire, ¿este qué se cree? Es que este se cree más, es que cree que sabe la palabra. Uy, y mire cómo se viste. Y comienza un poco de críticas, sabiendo que eso está desprestigiando, primero, a usted, y segundo, a la otra persona. Por eso decía la psicóloga que hay que aprendernos a perdonar a nosotros mismos. Nosotros tenemos una historia. Incluso a mí casi cuando bebé, casi abusan de mí. Aparte de eso, una idea, me abusan. Aparte de eso, con la leporino, no, mejor dicho, yo estoy más de malas. ¿Sí? Pero cuando Dios comenzó a tocar la puerta de mi corazón, ¿qué comenzó a hacer el Señor? A sanarme. No porque yo dijera, no, porque mire, yo era un niño muy juicioso, créame, yo estaba en mi pupitre y era un angelito así. ¿En serio? Juicioso. No, en serio, ¿verdad? Otra cosa es que no estudiara. Eso sí, yo lo voy a aceptar porque hay que aceptar. Que me ponía a hacer avioncitos, bodoques. ¿Sabes qué son los bodoques? En los tiempos de nosotros, cuando había un tubito así y uno le gustaba practicar, ¿sí o no? Le gustaba practicar eso. ¿Cómo es que se llama eso? Tiro al blanco. Y uno comenzaba. El problema es que le caía a personas. Ese era el problema. Bueno, cosas de niños, tú sabes, ¿sí? Y mire lo que pasaba, mis queridos hermanos, hermanas. Pero el resto uno quieto. Pero a veces no dejan quieto lo que está quieto. Y uno a veces tiene que reaccionar de una forma muy tosca, brusca, lastimosamente. Y a mí me tocó defenderme. Como a algunos también les tocó defenderse. Levante la mano aquí para que lo vean en televisión. ¿A quién le tocó defenderse en la vida también? Ah, mire, el hermano, ¿sí? A mí también, padre. Claro, nos tocó defendernos. Pero ese no es el mecanismo del cristiano. El mecanismo del cristiano es perdonar. Porque perdonando es como nosotros nos vamos liberando. Diga conmigo, cuando yo perdono, me libero de todo sentimiento negativo. Y uno siente como un fresco, uno dice, ay, qué rico. Perdonar. No crea, no es fácil perdonar. Cuando alguien te hace daño. Por ejemplo, a mí me crearon un miedo cuando yo estaba niño, aunque todavía sigo siendo un niño. Claro, hay que sonreír y todo, ¿sí? Por favor, los que se están durmiendo, esta no es hora de dormir. Más tarde es noche para que duermas. No, padre, yo no estoy durmiendo. Una profunda interiorización de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, démosle un fuerte aplauso a Jesús. Claro que sí. Entonces, mis hermanos, hermanas, quiero decirles algo muy hermoso. Que nosotros, los católicos, venimos a levantar la dignidad de personas tan maravillosas, tan hermosas como son ustedes. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. No se crea menos y más que nadie. Usted es Pancracio Eulalio Eustides del Socorro. ¿Sí? Qué lindos nombres. ¿Que nació en un lugar? Sí. Yo, por ejemplo, tengo el orgullo
de que mis padres son del campo. Pero ¿sabe qué? Y yo no he sanado con el campo. A mí me cuesta ir al campo. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no soy muy amante a los insectos y de todos esos animalitos tan lindos que la creación nos dio, ¿sí? Cuando uno ve un abejorro así, y uno dice, hola amigo abejorro. Pero te pido, amigo abejorro, que te vayas lejos, porque es que con tu presencia me das miedo. Eso me pasa a mí, por ejemplo, sí, para ir al campo me cuesta. Porque qué tal que le aparezca la hermana culebra, el hermano grillo, ¿sí? El hermano sapo. Sí, porque uno ya entiende un caballito, pues chévere. Pero si le apareciera a uno un insecto, uno... ¿sí? Entonces, yo tengo el orgullo que mis padres son campesinos. Mi papá fue pescador. Mi mamá también trabajó la tierra. De los 4 añitos mi mamá ordeñando las vacas, imagínense. En ese tiempo, desde muy temprana edad, los niños, ¿sí o no? Ahora los hijos no hacen nada. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay! No, papito, vaya por la leche. ¡Ay, qué pereza! Tranquilo que no le toca ordeñar la vaca, como me tocó a mí. ¿Sí? Si es que los jóvenes de ahora, perdón, levanten la mano los que son jóvenes. ¿Sí? No, yo sé que sí. Pero los que son más jóvenes, ¿sí? Eso. ¿Sí? Eso, por ejemplo, los jóvenes, ¿sí? Ahora los jóvenes viven de pereza. ¡Uy, qué oso! Porque lastimosamente se nos han creado mecanismos de que nosotros no nos sentimos orgullosos de lo que somos. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso. Mi papá fue camionero, fue constructor y ahora Dios lo ha bendecido, es un gran empresario. Pero yo digo esto, mire, me da la alegría. ¿Qué tal es sentir envidia por mi papá? Sabiendo que es mi papá. Mire, yo tenía odio y resentimiento con mi papá. Cuando mi papá me exaltaba y yo entraba en esa ira interior, yo me entraba en mi cuarto y le decía, ojalá. Se me salía el Hulk. No, en serio, ¿verdad? Y maldecía a mi papá. Maldecía a mi pobre viejo. Imagínense, ya que en 8 días mi viejo va a cumplir, imagínense, va a cumplir 61 años. O creo que 62. No sé, pero sí, mi viejo está joven. Dicen que sí somos hermanos. La diferencia es que como él es canoso, entonces ya se distingue, ¿sí? Y yo soy cabello negro. Un poquito. Pero quiero decir con esto, mire tan bonito esto, que quiero decirle que nosotros no podemos negar nuestra historia. Porque si negamos nuestra historia, nosotros estamos avergonzando de lo que somos. Y entonces vamos a crear mecanismos donde nosotros nos vamos a mentir, nos vamos a maltratar, nos vamos a odiar nuestra propia historia. Y por eso se crea el odio con nosotros mismos, con los demás. Y nosotros pensamos que los demás nos hacen la vida imposible, pero nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos, mis queridos hermanos, hermanas. Por eso hoy Dios te llama a perdonar, porque Jesús desde la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy debemos perdonar para que nosotros podamos amar y decirle al mundo entero que con Cristo hemos encontrado el amor verdadero. ¡Aleluya! Bendito sea Jesús. Mejor dicho, hay que perdonar. Si Jesús perdonó a Pedro cuando lo negó 3 veces y cantó el gallo, y mire cuando la pasión de Cristo, mire cómo lloraba San Pedro con una desesperación y se hacía como ese dolor, pero sin embargo el Señor lo perdonó. ¿Cómo será que el Señor lo perdonó? Que al final del Evangelio de San Juan el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice al Señor, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le insiste, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Otra vez le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve por tercera vez, porque lo había negado, ¿qué? 3 veces. Y le dice de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y su corazón, ¿qué? Se entristeció. No porque el Señor le estuviera restregando diciendo, ahora te lo estoy cobrando.
No, mis hermanos, hermanas, sino al contrario, para reconocer y sanar ese dolor que San Pedro tuvo cuando negó 3 veces al Señor. Y el Señor vuelve a recuperar diciendo, ¿me amas? Es lo que nos dice el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, la segunda lectura de San Pedro nos dice algo muy hermoso, que usted quizás no ha reconocido y se sigue golpeando. ¿Qué pasa si mi hermosa y linda mano velluda, ¿sí? Dirán, padre, ahora usted tiene el ego muy levantado, ¿sí? 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 Entonces, ¿qué tal si yo golpeara por ejemplo, una pared y golpeo, y golpeo, y golpeo, y golpeo? ¿Qué va a pasar? No, se me daña, ¿sí? No, porque se me quiebra, es otra cosa. Sí, no. Bueno, se me maltrata la mano, se me fractura, ¿sí? Porque se le quiebra. No, imagínate que ahora padre así, no, ni quiera Dios, ¿sí? No, se fractura, ¿sí? Porque los huesos no aguantan y comienzan a romperse. Por eso muchas veces nosotros nos rompemos hasta que viene Dios misericordioso a decirte, te amo. Mira lo que Dios nos dice. A ti sí, tú que me estás escuchando, pero padre, yo soy un vagabundo, yo soy un paupérrimo, soy malo, dañado, y así Dios me ama. Sí te ama. La cuestión es que usted tiene que cambiar lo dañado, lo paupérrimo, lo piril, lo pueril. Mejor dicho, hoy estoy inspirado. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces, mire lo que dice el Señor. Acercándoos al Señor, dice San Pablo, queridos hermanos, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. También vosotros como piedras vivas. ¿Cómo nos dice? Muestre esa sonrisa, porque la piedra no puede ser muerta sino viva. Esa piedra viva. Mire tan hermoso lo que nos dice más adelante. Y preciosa ante Dios, entráis en la construcción del templo del Espíritu. Mire tan hermoso eso. O sea que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, entra en mi vida. Y entonces comienzo a hacer esa piedra viva, templo del Espíritu. Y entonces mi vida ya no será lo mismo de siempre. No, o como esa cara, ¿sí? Algo con los esposos, ve a la esposa con mascarilla y no se acuerdan y dice, ¡ah! Ay, qué pena, mi amor. Es que el destello de luz fue muy fuerte. Sino al contrario, amarnos. Es lo que nos invita la palabra. Y mira lo que nos dice más adelante. En la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pues nuestro querido hermano Jesús es nuestra piedra viva, mis queridos hermanos. Y por esa piedra viva es que nosotros tenemos vida. Por esa piedra viva nosotros seguimos el camino de Jesús. Y entonces ya no nos parece aburrido la misa, sino que nos parece lo más hermoso, lo más delicioso, porque vamos a encontrarnos con nuestro Dios, un Dios que va a levantar nuestra dignidad, un Dios que va a decir, te amo. Hoy como vengas, mi querido hermano, hermana, no sé cómo vienes, pero sé que hay un Dios que te da la vida y que te dice, te amo y te voy a levantar de tus ruinas, porque yo te voy a amar con todo el corazón. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Y entonces, mis hermanos, hermanas, el que crea en ella no quedará defraudado. Y dice la palabra, para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Si tú crees, mira tan hermoso esto, si tú y yo creemos, es de gran precio, pero si tú la desechamos, vamos a encontrar muerte, mis queridos hermanos, hermanas. El diablo está envidioso de ti, de mí. Y no solo le tenemos miedo al diablo. Hay dos formas en que el diablo nos puede atacar.
Una que es con nuestro pecado. O sea, con el pecado. Usted que le gusta hacer picaflor, ahí le va a atacar el diablo. Si a usted le gusta ser dueño de lo ajeno, ahí le va a atacar el diablo. Si a usted le gusta la mentira, ahí lo va a atacar el diablo. Y usted está alimentando ese sentimiento negativo, ese pecado, que le va a traer ¿qué? Destrucción. ¿Le va a traer qué? Destrucción. ¿Y usted quiere vivir arruinado, destruido? No. ¿Usted quiere vivir qué? Bendecido. Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos, gran precio de amor, de sangre. Y mire lo que nos dice: esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida. Diga conmigo: yo soy una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada. ¿Usted sabe qué significa consagrado? ¿No sabe? ¿Qué es consagrado? No que la palabra diga con y sagrado, no. Significa apartado, elegido por Dios. Amén. Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Y mis hermanos, hermanas, diga conmigo: un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que me llamó a salir de la tiniebla y entrar en una luz maravillosa. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Una luz maravillosa. Y usted todavía dice que Dios no le ama. Usted y yo somos elegidos, una nación. Mire tan bonito esto. Una nación santa, pueblo consagrado. Eso es algo maravilloso, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando yo siento que soy sacerdote y cuando veo los milagros de Dios, me siento, digo: gracias, Señor, porque vale la pena desgastarme, vale la pena trasnocharme, vale la pena tener este dolor, pero gracias, Señor, porque veo tus milagros. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas, por eso le invito para que aquel que quiera ser bendecido, no es propaganda política pagada, ¿sí? Pero quiero, sobre todo, que lleve este libro tan hermoso: cómo ser el poder de la bendición. Alguien dirá: ¿y cómo voy a ser bendecido, Padre? Pues usted ya es bendecido porque usted es hijo de Dios, porque está viniendo a la casa de Dios, es bendecido. Pero usted no ha entendido cuál es la palabra. ¿Qué significa bendecir? Alguien que me diga. ¿Ah? Una hermana dice decir bien, y no está diciendo un concepto malo, no, está diciendo algo bien, ¿sí? Pero quiero decir, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice bendecir. Viene dos palabras latinas: bendicere, que significa el bien que procede de Dios. ¿Qué significa bendecir? El bien que procede de Dios. Y ese bien que procede de Dios, mire tan bonito esto, tan hermoso. El bien que procede de Dios para hablar bien. Si usted habla mal, si usted critica, entonces usted está hablando mal de su hermano, rajando, ¿sí? Y eso no está bien, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Queremos ser bendecidos? Ojalá lleve este librito tan hermoso, número 16, porque aparte de eso que están haciendo una promoción bien bonita, mire, es reclamar la bendición. ¿Ustedes son esposos, sí o no? ¿No? Ah, yo pensé que eran esposos, ¿sí o no? Me voy a meter en un problema. Uy, qué pena. Venga, uy, la salud me está pegando mucho, ¿sí? Yo pensé que eran esposos. Uy, y se puso rojo, yo me puse rojo. Ah, bueno, ¿sí ve? Es que uno se equivoca, ¿sí? Niñas, perdónenme, ¿sí? No vayan a meter en problemas a su papá, ¿sí? Entonces quiero decir con esto que
Bueno, levanten las manos que son esposos, ¿sí? Bueno, él ha preguntado, son esposos, ¿sí o no? Uy, mire, ahí los esposos, démosle un fuerte aplauso, ¿sí? Mire, don Domingo con su esposa. Don Domingo, de tanta sabiduría, ya se desentejó, ¿sí? Allá los esposos también. Y la señora, de tanto amar a don Domingo, le han salido hermosas canas. Uy, venga, estoy como muy poético en el día de hoy, ¿sí o no? ¿Sí ve? Estoy inspirado. Bueno, me descaché en una, ¿sí? Entonces, mire, los esposos allí también. ¡Qué bonito! Yo veía ahorita la esposa como buena esposa, escuchando la palabra, se regocijaba y colocaba en el hombro de su esposo, pues de su cabeza, ¿sí o no? Y se regocijaba en escuchar la palabra. ¡Qué hermoso! Mis queridos hermanos y hermanas, démosle un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Entonces, hay que ser bendecidos. ¿Hay que ser qué? Porque somos nación elegida por Dios. Usted no es hijo de cualquiera. Y cuando usted y yo pecamos, estamos maltratándonos, porque Dios quiere salvarnos del pecado, mi querido hermano, hermana. Por eso hay que ver con los ojos de Dios. Hay que pedir su espíritu, porque las tinieblas, haga de cuenta si ojalá pongan así algo de tinieblas, ¿sí o no? Aquí la voz, ¿sí o no? ¿Me ayuda? Aquí el sonidista. Eso, el sonidista que es pronto para ayudar y servir. Un hermano que, sí, no, en serio, de verdad, ayuda y sirve. Sirve que a veces se le olvida el oficio que tiene que hacer. ¿Sí? Pero es muy pronto, sí, pero es muy servicial. Eso sí le damos la caracterización a Gerardo. Sí, hágame aquí unas noticas ahí, Carlitos, así, con las bemoles o sostenidos. Pero cuando ustedes viven el pecado, mire lo que pasa. Más suavecito, eso. Sí, porque le hablan como león rugiente mirando quién devorar y así. Y comienza a meterse en la mente. Escúchelo bien lo que dice. Siga, Carlitos. No sirves para nada. No sirves para nada. Quítate la vida. No has hecho nada. Ve al licor, ve al sexo desenfrenado. Venga, porque esa es tu felicidad. ¿Por qué se están riendo? Antes tienen que tener miedo. ¿Sí? No se rían porque es verdad. ¿Usted cree? Hay gente que, por ejemplo, levante la mano el que antes sintió espíritus de muerte. O sea, usted sintió quitarse la vida. Mire, una mamá está diciendo yo, ¿sí? El nene no, usted no, ¿sí? No, pero la mamá sí, mire. ¿Y por qué se quería quitar la vida? Porque el diablo se metió en su mente para quererlo engañar. Pero gracias a Dios, usted está vivo, porque Dios lo ama y lo ha traído a este lugar para que usted sea bendecido. ¡Aleluya! Amén. Por eso no se me desanime. Como decía Cantinflas, no sea tontico. Mi chato, no sea tontico. No sea tontico, porque usted, ¿por qué se va a quitar la vida? ¿Por qué se va a maltratar? ¿Por qué se va a hacer daño? ¿Por qué se va a herir usted mismo? Si eso es lo que quiere el diablo. Pensando, usted dice, no sirvo para nada, los jóvenes de ahora, pero es que no puedo. Y hay gente que no tiene manos y sí puede. Tony Meléndez puede tocar una guitarra con sus pies. Y nos está diciendo que el mayor milagro es cuando tú y yo levantamos nuestras manos. Estamos viendo los regalos de Dios. Cuando usted quizás se maltrata o se odia o dice un poconón de cosas, usted mismo se hace daño. Es cierto, a veces usted diría, ¿por qué soy bruto? ¿Por qué soy bruto? ¿Por qué soy bruto? Yo no estoy pegando, estoy amortiguando el golpe, ¿sí?
¿Sí? Y usted dice, ¿por qué? O cuando usted siente que lo engañaron o la engañaron, y usted dice, ¿por qué? Porque hay que buscar la raíz. Cuando a usted le pasa una cosa y le vuelve a pasar y le vuelve a pasar, es porque tiene que buscar la raíz. Pero no comience a decir, ay, maldita vida. Hay gente que dice eso. ¿Sí? No hay peor, ¿sí o no? Comienza a desarrollarse. ¿Sí? Mire, entre más usted busquemos la oración, diga conmigo, entre yo no, diga, pero cuadro mis palabras, ¿sí o no? Cuando yo, eso más bien, busco la oración, Dios, por su amor y su gracia, me hace ver mis heridas, las dificultades, y me enseña a buscar la raíz, para que yo, en el nombre de Jesús, pueda romper toda maldición y atadura. Bendito sea Dios. Amén. Pero si usted dice, soy bruto, en conclusión igual terminó el año. ¿Cómo terminó? Pero por sus palabras, no porque alguien. Porque usted mismo es tontico. No sea tontico. Apréndase a respetar, a amar. Es cierto, ¿tiene debilidades? Sí. Yo también las tengo. Pero ¿qué tal yo decir, no sirvo para esto, soy una porquería? ¿Sí? Pues sé que tengo mis errores, pero le pido a Papito Dios perdón, diciendo, Señor, voy a comenzar de nuevo. Voy a volver a empezar. Y así tenga que volverme a esforzar, así lo haré. Pero tenemos que cada vez, ¿qué hace el que trabaja el barro? Comienza a hacer una escultura, y al principio cuando inicia no hace semejantes cosas hermosas. Hace que, pues hay unos mamarrachos ahí, ¿sí? O como aprende a pintar, ¿qué hace? Poco a poco. Y poco a poco va, ¿qué? Mejorando, hasta que hace una escultura y la gente dice, oh, ¿sí? Y se asombra. Pues así Dios es con nosotros. Tenemos que poco a poco, y de pronto a veces Dios quita, pero no para empeorar, sino para mejorar. Pero nosotros no lo hemos entendido. Por eso, mi querido hermano, hermana, mire lo que dice el Señor en el Evangelio. Para terminar, mire lo que nos dice: que no tiemble vuestro corazón. ¿Que no tiemble qué? En pocas palabras, que tu corazón no dure, que no cuestiones, que no vivas en un negativismo profundo. Usted no muere en sí, sino en no. Ese es el problema. Y dice el Señor: creed en Dios y creed también en mí. Cuando yo creo en Dios, Dios es un papá. Mire, a mí me maltrataron, me ofendieron, pero cuando comencé a abrir mi corazón al Señor, Él comenzó a sanar mis heridas. Y entonces Papito Dios comenzó a sanarme. Y por eso yo quise ser sacerdote, porque dice, en gratitud dice, Señor, yo quiero ser sacerdote porque tú me has sanado. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces, mi querido hermano, hermana, mire, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Yo quiero ir al cielo. Imagínense que Papito Dios, yo cuando me muera, después de celebrar una misa, yo le digo al Señor este regalo: cuando yo me muera, si Él tiene el día estipulado, que yo pueda celebrar misa y morirme. ¿Sí? Pues no ahorita. No, uy, Padre, usted se quiere morir. No. Estoy diciendo cuando Dios tenga su voluntad. Y, o cuando esté, viejito, ¿sí? Ay, ay, ay. ¿Sí? Ay, 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 son los nervios. Ay, ay, ay. ¿Sí? Entonces, es que es mejor ser un padre feliz que un padre ser amargado, ¿sí o no? ¿Sí? Horrible, ¿sí o no? Imagínense mirándome así en mal genio, mire. Me veo feo, ¿sí o no?
Uy, no, la señora, asqueroso. No, mejor sonrío. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis hermanas, quiero decir con eso, mire, ¿cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Amén. Y dice que en la casa de mi Padre, dice Jesús, el Señor Jesús, en la casa de mi papá Dios, también porque mi papá, hay muchas moradas. ¿Usted quiere ir? Yo quiero ir. Pero ¿qué estamos haciendo para ganarnos el cielo? Ahí respondas esa pregunta. ¿Está perdonando? ¿Está dejando de ser chismoso un poquito? ¿Controlando la lengua? ¿Está perdonando? ¿Está amando realmente? ¿O está sembrando cizaña? Por eso vuelvo y repito, ¿sí? Entonces, hay muchas moradas. Y dice el Señor más adelante, dice: voy a prepararos un sitio. Cuando vaya os prepare ese sitio, volveré, yo llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Mire tan bonito el Señor. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso les voy a presentar después, al final de la Eucaristía, ese videoclip. Cuando digo: Él es el camino, verdad y vida, siempre caminaré junto a Él. En los momentos que estuve afligido, no me dejaste, soy tu discípulo. ¿Amén? Somos los discípulos del Señor. Y mis hermanos, hermanas, más adelante el Señor dice: nadie va al Padre sino por mí. Si no me conocéis a mí, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, de aquí comienza como el Señor, ¿se acuerda cuando el Señor reprendía a los apóstoles? Hombres de poca fe. Pues aquí también reprende. Dice: Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Podemos estar en misa, pero no conocemos al Señor. ¿Me hago entender, mis queridos hermanos, hermanas? Entonces hay que tener cuidado. El Señor siempre se da a nosotros, pero hay que hacernos amigos de Jesús. Que usted y yo nos escapemos a la capillita y digamos: Señor, aquí estoy. Y yo me pueda persignar y decirle: Señor, qué hermoso estar delante de tu presencia. Te amo. Eso es ser amigo de Jesús. Porque si usted es amigo de Jesús, pero se queja siempre, ¿cómo va a ser amigo de Jesús? ¿Cómo le va a escuchar a Jesús? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús de usted? Por eso, Él es el camino, la verdad y la vida. Y debemos conocerlo a Él. Porque si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Y también, si pedimos su Espíritu, ese fuego, esa llama arderá en nuestro corazón. Y entonces, porque estamos enamorados, enamoraremos al pueblo de Dios, de un Dios vivo y resucitado que ha venido a salvarnos. Aleluya. Amén.